Ay, ¿dónde está el recording? Vamos a hablar hoy de diabetes mellitus. Y esperen que nunca se... Y vamos a recordar primero, antes de iniciar, algo fundamental que necesitamos recordar de fisiología, y les pido por favor que repasen todo lo que han estudiado en fisiología sobre insulina, glucagón, somatostatina, es decir, las hormonas del páncreas endocrino, y también las hormonas que participan de la regulación de la glucemia, aparte de las que produce el páncreas endocrino, que son básicamente la adrenalina y los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, repasen, por favor, de fisiología. La regulación de la glucemia es fundamental, que también hagamos un panorama muy rápido para poder después entender la enfermedad diabetes mellitus. La glucemia está regulada por 3 procesos interrelacionados: la producción hepática de glucosa o la gluconeogénesis, la captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos, en especial el músculo estriado, las acciones de la insulina en la captación y de glucagón y noradrenalina en la generación de la glucosa. La insulina es la única hormona hipoglucemiante. Esto deben recordarlo siempre, la única hormona hipoglucemiante de la economía es la insulina. Glucagón y noradrenalina son los hiperglucemiantes del ayuno entre comidas. En el estrés, o el ayuno prolongado, o en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Son 2 condiciones que podríamos calificar de estrés. La ACTH, que libera la hipófisis, el cortisol y la adrenalina son los principales hiperglucemiantes. Entonces, esto es fundamental que lo recuerden. La insulina es la única hormona hipoglucemiante, glucagón, noradrenalina son los hiperglucemiantes del ayuno entre comidas, mientras que la acetilcolina, el cortisol y la adrenalina son los principales hiperglucemiantes en el caso del ayuno prolongado, la respuesta inflamatoria o el estrés. Algo interesante que ustedes tienen que también repasar de fisiología es la secreción o el mecanismo de secreción de la insulina. ¿Y por qué les digo que tienen que reemplazar el mecanismo de secreción de la insulina? Porque todo el tratamiento de la diabetes, o gran parte del tratamiento de la diabetes, se basa no solo en la regulación de la glucemia, sino básicamente en los mecanismos de secreción de la insulina. Y los primeros hipoglucemiantes orales que se han descrito son las sulfonilureas, que son fármacos antidiabéticos orales que se unen a la proteína receptor de sulfonilurea, que es la que está regulando la apertura o el cierre del canal de potasio. Entonces, las células beta expresan el canal de potasio sensible a ATP con 2 subunidades: el canal propiamente dicho y el receptor de sulfonilureas, que se llama SUR1, ¿sí? Entonces, este es el canal propiamente dicho y este es el receptor de sulfonilureas, que es la unidad regulatoria de este canal, ¿sí? Acuérdense que los canales, por definición, son digamos,
proteínas que forman cuando se activan, cuando se abren, se abre el canal, se forma el poro del canal, ¿sí? Y ese poro del canal permite el pasaje de algún electrolito siempre a favor de gradiente. Es decir, por definición, un canal permite el pasaje a favor de gradiente. Pero posiblemente ese canal, como es el caso del canal de potasio, esté regulado, ¿sí?, con gasto de energía o por el estado energético de la célula. Y ese es el caso de este canal de potasio, que ustedes lo deben haber estudiado en fisiología. Este canal de potasio se regula por el estado energético de la célula. La presencia de ATP en la célula va a abrir el canal de potasio. Si el canal de potasio se abre, la secreción de insulina se disminuye. Esperen que voy a admitir a Carolina. Listo. Si el ATP se libera, el canal de potasio se cierra y permite la liberación de insulina, ¿no? Entonces acá lo vemos bien claramente. Que el sitio de unión de los hipoglucemiantes orales, entonces es el SUR1, que es esa unidad reguladora del canal de potasio. El metabolismo de la glucosa genera ATP, ¿sí?, elevándose el índice ATP-ADP citoplasmático en la célula beta, inhibiendo la actividad del canal de potasio, con despolarización de la membrana y entrada de calcio a través de canales de calcio dependientes de voltaje. El aumento de calcio citosólico estimula la secreción de insulina. Entonces, cuando se cierra el canal de potasio, se abren los canales de calcio y este aumento de concentración de calcio estimula la exocitosis de insulina. Los hipoglucemiantes orales actúan cumpliendo el mismo rol que cumple el ATP, o sea, provocando la apertura del canal, provocando, hoy 2 veces se los dije al revés, provocando el cierre del canal de potasio. El cierre del canal de potasio produce la apertura del canal de calcio, ¿sí? Así que traten de recordar esto como está, tal cual está escrito, que está perfecto. Entonces, el cierre del canal de potasio inducido por ATP o por las sulfonilureas va a producir la apertura del canal de calcio, y la apertura del canal de calcio estimula la secreción de insulina. Bien. Fíjense, esto es una microscopía electrónica de una célula beta, y fíjense qué interesantes que son los gránulos. Uno reconoce, vieron que en el islote pancreático tenemos diferentes tipos celulares endocrinos, eso lo deben haber visto muy bien en fisiología. Y las distintas células endocrinas van a ser la célula beta, que produce insulina, la célula alfa, que produce glucagón, la célula B, que produce somatostatina. Y en la microscopía electrónica, en el islote, nosotros podemos diferenciar qué célula es cuál únicamente observando los gránulos. Los gránulos de secreción de insulina son muy particulares. Fíjense que parecen ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una parte densa en el centro y un halo blanco, y luego está la membrana que rodea a los gránulos. Los gránulos secretorios siempre están rodeados de membranas, ¿sí?, para proteger lo que vamos a secretar o para proteger a la célula de lo que estamos secretando, como es el caso de los gránulos decimógenos. Tanto la insulina como el péptido C se almacenan en los gránulos secretores y son secretados en cantidades equimoleculares tras un estímulo fisiológico. ¿Qué es el péptido C? ¿Se acuerdan de fisiología? El péptido C es ese péptido que se tiene que clivar para convertir la proinsulina en insulina, preinsulina en insulina, ¿sí? La insulina lista para actuar. La concentración de péptido, y después están los dos contenidos en el gránulo y se secretan juntos, ¿sí? Entonces, la insulina y el péptido C.
Entonces la concentración de péptidos en sangre sirve como marcador indirecto de la función de la célula beta, disminuyendo con la pérdida de masa de células beta en la diabetes tipo 1 o aumentando en la hiperinsulinemia asociada a resistencia a la insulina. El principal estímulo para la síntesis y liberación de insulina es la glucosa. ¿Sí? La glucosa, recuerden también de fisiología, que ingresa a la célula beta a través de los transportadores GLUT2. ¿Sí? Esos transportadores GLUT2 son carriers, es decir, esos transportadores permiten el ingreso de glucosa a favor de gradiente. Estos GLUT2 tienen dos particularidades. Tienen una constante de apertura mayor que el GLUT1, es decir, necesita más concentración de glucosa para abrirse que el GLUT1. El GLUT1 es el que está en los eritrocitos, en las neuronas, ¿sí? Repasen todo eso, por favor, porque les da un panorama mucho más amplio del problema de la falta de regulación de glucosa, ¿sí? Entonces, los eritrocitos y las neuronas que viven, y también los espermatozoides, que viven exclusivamente de glucosa, las neuronas después pueden adaptarse a vivir de cuerpos cetónicos, pero en realidad su primer nutriente es la glucosa. El eritrocito no se adapta, el eritrocito solo utiliza glucosa para alimentarse como nutriente, y entonces el receptor, el GLUT1 de los eritrocitos, no depende, es el que menos exigente es. A poca concentración de glucosa en sangre, el eritrocito puede nutrirse, ¿sí? Puede captar glucosa, porque ese transportador no necesita gran diferencia de concentración. Recuerden que la glucosa apenas ingresa a cualquier célula, se fosforila. Entonces la glucosa siempre ingresa a las células a favor de gradiente. Eso es muy importante que lo entiendan, porque así van a entender después qué significa, cuál es el significado fisiopatológico de la determinación de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, fíjense, el eritrocito para vivir necesita glucosa, su transportador es el menos exigente. A poca concentración de glucosa en sangre, el eritrocito puede incorporar glucosa a favor de gradiente a través del GLUT1, que por supuesto no depende de insulina y no depende de una gran diferencia de concentración entre el plasma y el líquido intracelular del eritrocito. Lo mismo pasa con otras células que son dependientes exclusivas de glucosa, como ser las gametas, específicamente los espermatozoides, y las neuronas. Aunque las neuronas pueden adaptarse a utilizar cuerpos cetónicos, les lleva un tiempo, tienen también el GLUT1. Uy, tengo que admitir a Gabriela, esperen un minuto, listo. Bien, entonces, la célula beta pancreática también tiene un transportador de glucosa, igual que el hepatocito, que es el GLUT2. El GLUT2 es un poquito más exigente que el GLUT1, ¿sí? Entonces, cuando aumenta un poco la glucemia, el GLUT2 se abre y permite el pasaje a favor de gradiente siempre. Recuerden que la glucosa siempre ingresa a favor de gradiente en todas las células, excepto en los epitelios. Eso lo habrán visto en fisiología digestiva y en fisiología renal, que la glucosa ingresa, sí, acoplada al sodio por los otros transportadores que se llaman SGLT. Ya después vamos a hablar. El SGLT lo van a conocer, lo conocieron ya, supongo, en fisiología renal y en fisiología digestiva, ¿sí? La glucosa en los únicos dos lugares que se absorbe en contra del gradiente de concentración
o en forma activa acoplada al sodio es en el intestino y en los túbulos renales, o sea, en el epitelio renal y en el epitelio intestinal. Y esos transportadores no son GLUT, obviamente, se llaman SGLT, y préstenle mucha atención porque en farmacología ahora existen los inhibidores del SGLT2 como nuevos tratamientos para la diabetes. Así que conocer los mecanismos de transporte de glucosa desde el medio extracelular al intracelular en todas las células de la economía y en los epitelios específicamente es muy importante para después entender toda la farmacología que está en constante progreso, ¿sí? Para tratar la diabetes. Que el tratamiento de la diabetes es fundamental para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes, que es lo que realmente disminuye la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan esta base, sobre todo nosotros, los bioquímicos y los farmacéuticos. Necesitamos entender no solo la fisiopatología en general, sino los mecanismos que subyacen a esa fisiopatología y los mecanismos fisiológicos que nos pueden ser útiles luego para poder modificar o corregir las alteraciones metabólicas en este caso, ¿sí? La diabetes es una enfermedad básicamente metabólica. Por eso es que le damos tanta importancia en nuestras carreras, ¿sí? Porque nosotros es casi la enfermedad bioquímica por excelencia, ¿sí? Entonces, la concentración del péptido C en sangre sirve como marcador indirecto de la función de la célula beta, disminuyendo con la pérdida de masa de célula beta en la diabetes tipo 1 o aumentando en la hiperinsulinemia asociada a resistencia a la insulina. El principal estímulo para la síntesis y liberación de insulina entonces es la glucosa, y ahí es donde me quedé diciendo que la glucosa va a ingresar a la célula beta por el GLUT2, igual que es el mismo que utiliza el hepatocito, ingresa a favor de gradiente, no es dependiente de insulina, el ingreso de glucosa va a aumentar el estado energético de la célula beta, el aumento de ATP en la célula beta cierra el canal de potasio y permite la liberación de insulina. Un incremento en la glucemia provoca la captación de glucosa por las células beta pancreáticas facilitada por el transportador GLUT2. Bien, ¿qué comprende en qué consiste la enfermedad que llamamos diabetes mellitus y que en realidad vamos a ver que hay distintos tipos de esta enfermedad, pero básicamente se define como diabetes mellitus a una enfermedad crónica, progresiva y panmetabólica. En algunos libros van a encontrar que dice es un conjunto de enfermedades. Yo creo que, sinceramente, yo considero que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la definición de esa enfermedad es la hiperglucemia. Cuando nosotros estamos en una situación de hiperglucemia, fíjense, esto es el valor de glucemia normal, ¿sí? Que tiene, por supuesto, una curva de distribución normal en la población general. Y esta es la curva de distribución de la glucemia en los diabéticos. Como ven, la glucemia en los diabéticos está disminuida y hay un valor que se lo considera el punto de corte, ¿sí? Con un desvío y dos desvíos de este punto de corte, en que estamos ya en concentraciones de glucemia que son exclusivas de la población de diabéticos. Pero estos son todos los diabéticos. Cualquier tipo de diabetes se define diabetes
por la hiperglucemia. Pasando este valor de corte, estos valores de glucemia nos dicen que este individuo es diabético. Después vamos a ver qué es lo que produjo esta enfermedad, esta hiperglucemia. Y posiblemente entonces ahí lo vamos a encuadrar en los distintos tipos de diabetes. Pero la enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva, panmetabólica, eso quiere decir que afecta todo el metabolismo intermediario, y además cualquier tipo de diabetes va a estar expuesta a generar complicaciones crónicas. Entonces, y las complicaciones crónicas son similares, ¿está? Entonces, la enfermedad diabetes se caracteriza por hiperglucemia. Eso es lo que la define. Si un individuo no tiene una glucemia en estos valores, no podemos definirlo ya como diabético. Puede ser que esté desarrollando la enfermedad, que tenga otras características clínicas previas a la diabetes, pero definimos diabetes por la hiperglucemia. Por eso es que también le damos tanta importancia a nosotros, porque si van a ver, es una de las pocas enfermedades que el laboratorio tiene una voz importante, ¿sí? Su fisiopatología se basa en un insuficiente efecto de la insulina. Es un insuficiente efecto de la insulina. Puede ser que la insulina no esté, que la insulina no exista definitivamente, o que la insulina tenga algún defecto en su secreción, tenga una reducción de su actividad, pero tiene que existir un efecto insuficiente de la insulina asociado a la hiperglucemia. Si no están las dos componentes, la falla en el efecto de la insulina de alguna forma y la hiperglucemia en forma simultánea, no estamos hablando todavía de diabetes. ¿Está claro? Entonces, siempre define la enfermedad la hiperglucemia. Siempre necesitamos la hiperglucemia. Si nosotros tenemos una resistencia a la insulina, pero la glucemia es normal o está por debajo del valor de corte, ¿sí? No podemos decir todavía que eso es diabetes. Esa persona todavía no es diabética. Tiene una resistencia a la insulina, puede ser que eso sea parte de un síndrome metabólico, que es otro cuadro patológico, pero no podemos decir que es diabético. Para que sea diabético tienen que tener hiperglucemia. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora sí, dentro de todo ese panorama de patología que puede causar diabetes mellitus, es decir, que puede causar hiperglucemia, tenemos las dos más clásicas e importantes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otras formas de diabetes. La diabetes tipo 1 suele comenzar en la infancia, no siempre en la infancia, por eso no se la llama más diabetes juvenil. El fenotipo de la diabetes tipo 1 es delgado. Presentan descompensaciones agudas con frecuencia cetosis. El tipo 1 entonces, en el tipo 1 se observa destrucción de las células beta. Las células beta mueren en la diabetes tipo 1 y cuando se declara la diabetes tipo 1, es decir, cuando aparece la hiperglucemia, prácticamente hay muy pocas o casi nada de células beta sobrevivientes. El tratamiento por ahora único es la insulina, o sea, esto es un tratamiento de reemplazo. La diabetes tipo 2 suele comenzar en la adultez, pero no siempre. Entre el 80 y el 90% son inicialmente obesos. El fenotipo acá, inicial, es obeso. Ojo, digo inicial, porque
porque la diabetes tarde o temprano produce pérdida de peso. Las descompensaciones agudas son menos frecuentes en la diabetes tipo 2. Ahora después vamos a ver por qué. Cursa con insulinoresistencia y déficit de secreción de insulina. Insulinoresistencia y déficit de secreción de insulina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diabetes. El individuo es hiperglucémico. Diabetes gestacional. La diabetes transitoria que se produce durante el embarazo es la que llamamos diabetes gestacional. Como su nombre lo indica, es transitoria y en el momento del parto o después del parto, teóricamente no debería continuar la enfermedad. Es decir, se compensa y se vuelve a la glucemia normal. Otros tipos u otras formas de diabetes son diabetes que en general tienen componentes genéticos. Por ejemplo, la más conocida de diabetes que tiene componente genético es la autosómica dominante, que la llamamos MODY. MODY es la sigla de Maturity Onset Diabetes. Esta es MODY. La MODY tiene características de tipo 2, que se presenta antes de los 25 años. Fíjense, tiene características la diabetes del adulto y sin embargo se presenta en los jóvenes. Esta es la MODY. Es autosómica dominante. Afecta la maduración de las células beta. Este es el mecanismo de enfermedad. Afecta la maduración de las células beta. Entonces las células beta no tienen la capacidad suficiente de responder con la secreción de insulina como debían hacerlo en condiciones normales. No hay, bueno, acá está mal escrita esta palabra, pero no hay resistencia a la insulina. No es una diabetes tipo 2 que no tiene resistencia a la insulina. El páncreas conserva cierta capacidad de secreción de insulina. Por eso no es una diabetes no tiene las características de la tipo 1, tiene las características de la tipo 2. Difícilmente cause cetosis, ¿sí? Pero entonces, tiene las características de la tipo 2 porque está disminuida la secreción de insulina, pero no tiene resistencia a la insulina. ¿Y por qué está disminuida la capacidad de secreción de insulina? Porque las células beta son insuficientes, no están bien maduras, y eso es una condición genética. Y es genética y es hereditaria. Fíjense que es autosómica dominante. O sea, eso saben qué significa, no sé si ya cursaron genética. Bueno, pero los farmacéuticos no cursan genética. Así, autosómica significa que el gen que está alterado es somático, es de los genes que no son de las gametas, ¿sí? No es ni el X ni el Y, no está asociado al sexo. Entonces es autosómica. Y es dominante porque con un solo alelo mutado se expresa la enfermedad, se expresa el fenotipo, ¿sí? Bueno, hay otras formas de diabetes que son secundarias. Por ejemplo, a la pancreatitis crónica, cuando el páncreas empieza a fibrosar, ¿sí? Como vimos en la pancreatitis crónica, se fibrosa el páncreas y esa fibrosis puede atacar también los islotes. Cuando progresa, sobre todo en el páncreas humano, los islotes están en mayor concentración en la cola del páncreas. Y entonces, cuando la fibrosis avanza hacia la cola del páncreas, va a afectar también a los islotes. Entonces, se puede producir una diabetes secundaria a la pancreatitis crónica. También hay diabetes secundarias a las neoplasias, cuando el tejido neoplásico también afecta, y vieron que es la neoplasia pancreática también es una enfermedad difusa que puede afectar a todo el tejido si afecta a los, o sea, invade, digamos, ¿no? Los islotes también los afecta y al afectarlos obviamente se afecta la secreción de insulina y se produce una diabetes secundaria a la neoplasia. Y después está la que vimos
la última clase que tuvieron conmigo, que fue la clase de cáncer de páncreas, y yo les nombré una diabetes que recién se está estudiando, que es la que se llama Early Onset Diabetes, que esta diabetes, perdón, está relacionada al cáncer de páncreas, aunque se acuerdan que yo les decía que no sabíamos si realmente era causa, era consecuencia o era sencillamente una manifestación clínica temprana, ¿sí? Bueno, está en estudio, pero la puse aquí entre otras formas de diabetes, es muy novedosa, no sé si estará en todos los libros, la diabetes de inicio temprano. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? Bien, se puede hacer por la glucemia en ayunas, se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa o se puede determinar la glucemia no en ayunas, en cualquier momento del día. En el caso de la determinación de glucemia en ayunas, que se hace luego de un ayuno de 8 horas, los valores normales para que no sea diabético tienen que ser menores a 100 miligramos por decilitro. Ojo que acá el valor de corte está en discusión, porque la Sociedad Americana de Diabetes considera 100 miligramos por decilitro el valor de corte. Para partir de ahí, o sea, a partir de 100, ellos consideran que el individuo puede ser diabético. En el caso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes considera 110 el valor de corte. Por eso yo les puse entre paréntesis los valores de referencia que dan los laboratorios, que es de 65 a 110, o sea, menos de 65 estamos en hipoglucemia, ¿sí? Y puede ser, eso muchas veces es provocado, o sea, no es muy frecuente, pero eso puede ser provocado por un insulinoma, por ejemplo, tener una hipoglucemia en ayunas. Y el valor de referencia máximo lo ponen en 110, porque ese es el que se considera acá. Yo les puse menores a 100 porque si ustedes lo leen en libros que son escritos en Estados Unidos, van a encontrar que ese es el valor de corte para la Sociedad Americana de Diabetes. Entonces así tengo la posibilidad de contarles los dos valores, ¿sí? Glucemia alterada en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Entonces, nosotros vamos a considerar que la glucemia está alterada en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Por eso yo les decía que a partir de 100 se considera o puede llegar a ser diabético. Si está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, todavía no tenemos la definición, no tenemos el rango de diabético, o sea, no está ahí el diagnóstico. Entre 100 y 125 tenemos glucemia alterada en ayunas. Vamos a tener que hacer otro estudio, ¿sí? Entonces, glucemia alterada en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, tenemos que hacer otro estudio. Consideramos diabetes mellitus cuando los valores son iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. En general, la glucemia en ayunas se considera dos estudios en diferentes días, ¿sí? En que la glucemia en ayunas nos dio valores superiores a 126 miligramos por decilitro. En ese caso podemos diagnosticar diabetes. La otra prueba que generalmente se hace cuando no tenemos los dos valores en ayunas mayores desde 126 en adelante, iguales o superiores a 126, o cuando tenemos glucemia alterada en ayunas, que serían valores entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Ahí lo que se indica es la glucemia poscarga o prueba de tolerancia oral a la glucosa. El nombre antiguo, si tienen libros viejos, era curva de tolerancia. No se hace más curva, se hace solo 2 puntos. El punto inicial, que es en ayunos, y a las 2 horas de ingerida una cantidad estandarizada de glucosa. Entonces, esa prueba
nos permite ver que valores normales a la segunda hora, o sea, luego de esto lo van a ver con mucho detalle en análisis clínico, yo se los doy más que nada para los que no cursan después análisis clínicos, para los farmacéuticos. Así que, pero de todas maneras, los valores, traten de recordarlos, los valores tienen que saberlos, porque saber los valores nos da mucho manejo, nos da mucho criterio profesional. Entonces nosotros le vamos a pedir que estudien estos valores, ¿sí? Después van a ver bien cómo se hace la prueba de tolerancia en análisis clínicos, los que la van a hacer. Pero, por ejemplo, los que van a ser farmacéuticos deben conocer estos valores y los bioquímicos también, aunque después no se dediquen a análisis clínicos, son bioquímicos, tienen matrícula profesional, deben conocer estos valores y deben saber que estos valores se deciden en consensos de las sociedades, de los estudiosos de la enfermedad. Entonces ustedes tienen que saber que siempre estos valores pueden cambiar, pero siempre los tienen que conocer. Y si ustedes se acostumbran a conocer estos, que son los que están ahora en vigencia, van a darle el valor a saber, van a darle la importancia o la relevancia a conocer estos valores, ¿sí? Entonces, valores normales en la segunda hora, luego de la ingestión de glucosa, la prueba de tolerancia es, se toma el valor de la glucemia en ayunas, se le da una carga de glucosa estandarizada al paciente, a la hora se toma el valor a las 2 horas, perdón, se toma el nuevo valor de glucemia, y ese valor de glucemia tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Fíjense, a la segunda hora tuvimos que haber, el valor de glucemia debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. Si tenemos valores entre 140 y 199 miligramos por decilitro en la segunda hora, decimos que estamos ante una tolerancia alterada a la glucosa. Y vamos a decir que es diabetes mellitus si los valores son iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro en la segunda hora. Entonces ahí tenemos diagnóstico de diabetes mellitus. En el caso de la diabetes tipo 1, en general, el individuo se da cuenta o se manifiesta muchas veces con un cuadro de cetosis que le produce un cuadro agudo que tiene que de golpe ir a la guardia. Entonces es probable que, o cualquier, digamos, cualquier persona que sufre un síncope, ¿sí? Que es de golpe un desvanecimiento, o cualquier persona que tiene una pérdida de conciencia o un desvanecimiento agudo, va a ir a la sala de emergencias. Y en esa sala de emergencias, una de las cosas que le van a, aparte de hacerle un electrocardiograma y todo lo que le van a hacer, una de las cosas que van a indicar es la glucemia, ¿sí? Esa glucemia es en cualquier momento del día. Cuando esa glucemia que se le hace a una persona que llega a la emergencia es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, y obviamente llegó con síntomas, ¿sí? Esa glucemia nos está diciendo, perdón, ese es mi teléfono, que no saben que estoy dando clase. Ese valor de glucemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro diagnostica diabetes. También en este caso se pide hemoglobina glicosilada, y la hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5% también nos avala el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de la hemoglobina glicosilada? ¿O en qué se basa la determinación de hemoglobina glicosilada? El valor de la hemoglobina glicosilada se basa, en la determinación de hemoglobina glicosilada como un test relacionado a diabetes, ¡ay, Dios mío!, se basa
en lo que les estaba comentando antes. El eritrocito vive de glucosa, ¿sí? Su único alimento es la glucosa. La glucosa ingresa al eritrocito por el GLUT1, que es un carrier que va a favor de gradiente a incorporar, a captar glucosa en el interior del eritrocito. Como este GLUT1 no necesita de insulina, la glucemia, incluso la glucemia en ayunas, es capaz de ingresar al eritrocito en condiciones normales. Si la glucosa está muy aumentada en el plasma, entonces, como este transportador es a favor de gradiente y apenas la glucosa ingresa a cualquier célula se va a fosforilar, entonces siempre está ingresando o está siendo captada o está siendo transportada por ese transportador a favor de gradiente. Cuanto más glucosa hay afuera en el plasma, más glucosa ingresará al eritrocito. Entonces, cuando la glucosa ingresa al eritrocito, una vez que el eritrocito utiliza la glucosa que debe... Voy a silenciar esto porque... Una vez que la glucosa ingresa al eritrocito y que el eritrocito la utilizó para generar energía y mantener sus membranas reducidas, bueno, lo que necesita el eritrocito para vivir esos 120 días, la glucosa que sobra debe combinarse, y se va a combinar con lo único que dispone el eritrocito en cantidad, que es la hemoglobina. Entonces, la glucosa que está fosforilada va a inmediatamente glicosilar, la glucosa que no se utilizó para generar energía, va a glicosilar la hemoglobina. Entonces, cuanto más glucosa hay en el plasma, más porcentaje de hemoglobina está glicosilada. Fíjense, si supera el 6,5% de hemoglobina glicosilada, quiere decir que durante los 120 días que vivió el eritrocito, ese eritrocito estuvo sometido a valores de hiperglucemia. Entonces, ese es el valor de conocer el mecanismo de captación de glucosa por el eritrocito, porque entendemos por qué la hemoglobina glicosilada se utiliza para el diagnóstico y el seguimiento de la diabetes, ¿sí? Si bien todavía no está incorporada como criterio diagnóstico, de todas maneras es una determinación muy útil para conocer cómo se comportó la regulación de la glucemia durante la vida media del eritrocito. Entonces nos permite tener una idea mucho más acabada de cómo ese individuo está regulando la glucemia. La diabetes afecta a cerca del 10% de la población mayor de 20 años. La prevalencia aumenta con la edad. El 90 a 95% de los casos son diabetes tipo 2. De los diabéticos tipo 2, solo el 50% conoce su condición, y del 50% que se sabe diabético, solo el 50% recibe tratamiento. Vamos a hablar un poco más de la diabetes tipo 1 y luego vamos a encarar diabetes tipo 2, que es la que se da, como dijimos recién, en un 90-95% de los casos. 90-95% de los casos es diabetes tipo 2, y justamente el diabético tipo 2 es el que pasa más desapercibido, ¿sí? Porque no da esos cuadros agudos de cetosis que da la diabetes tipo 1. Entonces, vamos a hablar un poco más de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 siempre se produce destrucción de la célula beta, y esa es la base fisiopatológica de la diabetes tipo 1. La enfermedad
es el resultado de una injuria autoinmune crónica sobre las células beta, que comienza años antes de que la enfermedad se manifieste. Pero la enfermedad se va a manifestar cuando el 90% de las células beta están muertas, ¿sí? Entonces las manifestaciones clínicas, hiperglucemia y cetosis, aparecen cuando la destrucción afecta a más del 90% de las células beta. La cetosis es una complicación aguda de la diabetes tipo 1. Lo que pasa es que en el momento que aparece, nos revela la enfermedad, ¿sí? A menos que nosotros ya sepamos y estemos en ese niño o en ese joven o en ese adulto joven determinando la glucemia en ayunas seguido. Sino la presentación es una hipoglucemia importante, una hiperglucemia importante que causa cetosis. Entonces esa cetosis da un cuadro agudo, ¿sí? que hace que el individuo manifieste de golpe en una sala de emergencias que es un diabético tipo 1. Y fíjense, la evolución de la diabetes tipo 1 se da en un tiempo. En general se dice que se da en los 10 en un periodo de 10 años. Pero fíjense, por ejemplo, en este cuadro, que creo que lo saqué del Robbins, en este cuadro la glucemia permanece normal hasta que disminuye mucho la población de células beta, y en este caso aparece a los 20 años de edad, ¿sí? Se manifiesta con valores de glucemia diabéticos a los 20 años. Entre los 20 y los 25 años pierde totalmente la capacidad de regular la glucemia. O sea, a los 20 acá la perdió, ¿sí? Hasta acá, que no tenía, esto es en la masa de células beta. Acá estamos graficando masa de células beta en función de la edad. Y las masas de las células beta al inicio, obviamente, en el desarrollo aumentan, luego llegan a un plató, y en el diabético tipo 1 van a empezar a disminuir antes de los 10 años, fíjense. Y después, a los 20 años, se manifiesta la hipoglucemia. Esto es diabético acá es hipoglucémico, ¿sí? Con esta cantidad, digamos, esta masa de células beta. Todo este tiempo estuvo disminuyendo, las células beta se estuvieron muriendo, pero no se manifestó la diabetes. Entonces, bueno, porque dijimos que se destruyen por una situación autoinmunitaria. La destrucción de los islotes está causada principalmente por linfocitos T, que son los CD4 y los CD8, que reaccionan contra antígenos de la célula beta hasta el momento poco definidos. O sea, no están bien claros cuáles son los antígenos de la célula beta que atacan estos linfocitos T. Pero son estos linfocitos T, fíjense, este es un infiltrado de linfocitos T en un diabético tipo 1 en el islote. Este es el islote totalmente infiltrado. Ven estos puntitos pequeñitos, son las células, los linfocitos, que está infiltrando todo el islote. Estas son las células, pocas células que quedan, ¿ven? Y las demás se han necrosado, se han muerto, y se ha reemplazado por linfocitos T. Aparentemente, esto se llama insulitis, y esta insulitis es la que causa la destrucción de las células beta. No es que las células beta se destruyen y después por eso se reemplaza por tejido inflamatorio. No, los linfocitos T destruyen a las células beta en la diabetes tipo 1 y es porque van contra antígenos de la célula beta que no están totalmente definidos. En los casos en que las lesiones pancreáticas se han podido observar en los estadios precoces de la enfermedad, los islotes muestran necrosis celular e infiltración linfocitaria, y esto es la insulitis. Algunas veces está tan avanzada la enfermedad que cuando se hace la autopsia, directamente los islotes desaparecieron.
Se ve insulitis cuando hay todavía, estos preparados se han obtenido cuando la diabetes tipo 1 era difícil de tratar y los chiquitos morían chicos, morían jóvenes. Bien, mecanismos que destruyen las células beta. Entonces, la producción local de citoquinas que dañan la célula beta, el interferón gamma producido por las células T, los linfocitos T, el TNF-alfa, la interleuquina 1, producidos por macrófagos activados durante la reacción inmunitaria, y también los autoanticuerpos, que los vamos a encontrar en la serología, que ahora vamos a ver, de la diabetes tipo 1. Se detectan en el 70 a 80% de los pacientes. Estos autoanticuerpos son contra islotes, insulina, y pueden participar en el desarrollo de la enfermedad o pueden ser el resultado de la lesión celular mediada por las células T. O sea, tenemos en claro que son las células T las que matan a las células beta, pero todo el resto no está tan claro. Aparecen los autoanticuerpos, que no se sabe si son causa o consecuencia, y no conocemos muy bien qué es lo que activa a estos linfocitos T, CD4 y CD8 a que ataquen a las células beta. ¿Cómo los atacan? Bueno, por mediadores como interferón gamma, o el TNF-alfa, interferón gamma lo producen las células T, y además activan a los macrófagos y producen TNF-alfa e interleuquina 1. Entonces, la etiopatología de la diabetes tipo 1 es realmente muy compleja. No la conocemos totalmente. Lo único que sabemos es que las células beta se destruyen, se mueren, y que hay insulitis, que hay y que tiene un componente autoinmunitario muy importante. De hecho, el componente autoinmunitario lo podemos detectar porque en la inmunidad humoral, o sea, en la serología, nosotros podemos detectar anticuerpos ICA, que son los anticuerpos anti-islote, ¿sí? Anti-GAD, que son antiglutamato deshidrogenasa, y antitirosina fosfatasa. Esos anticuerpos se pueden detectar en la serología. Y además, la autoinmunidad se basa en el cambio de números y actividad de los linfocitos T y de los natural killers, ¿sí? Pero también hay factores genéticos que pueden estar afectando, que pueden estar, digamos, colaborando con la etiopatogenia de la diabetes tipo 1. Se han localizado más de 20 asociaciones con regiones cromosómicas, pero los genes específicos afectados aún no se conocen. Es decir, sabemos que tiene un componente genético, pero es bajo el componente, es débil ese componente, a pesar de que ya se encontraron 20 asociaciones con regiones cromosómicas. O sea, se encuentran muchos variantes, polimorfismos, pero ninguno concreto, ninguno afecta concretamente un gen determinado. Entonces, esta enfermedad diabetes mellitus tipo 1 tenemos que considerarla una enfermedad autoinmunitaria, básicamente. Está causada por la destrucción de células beta mediada inmunológicamente. Se debe a una carencia grave de insulina, porque esa carencia de insulina está causada por la destrucción de las células beta. Se desarrolla frecuentemente en la infancia, comienza a manifestarse en la pubertad y progresa con la edad. La denominación de diabetes juvenil se considera obsoleta debido a que la enfermedad puede manifestarse a cualquier edad, incluyendo la edad adulta avanzada. Entonces, habíamos dicho que en serología nosotros podíamos encontrar los ICA, que son IgG producidos por células B activadas, no son beta específicos, se encuentran en un 75% de los diabéticos tipo 1, recientemente diagnosticados, y disminuyen progresivamente luego del primer año de haber sido diagnosticada la diabetes tipo 1. Entonces estos ICA se encuentran
en general en los diabéticos de recién diagnóstico. Los anti-GAD, que es la antiglutamato deshidrogenasa, que tiene dos isoformas, 65 y 67, al inicio se presentan en un 60-80% de los pacientes. Y finalmente la antitirosina fosfatasa, especialmente la isoforma 2, se detecta al comienzo en porcentajes variables, entre el 45 y el 75%. Los diabéticos tipo 1 mayores de 12 años son ICA y anti-GAD positivos. Los niños suelen ser IA2 positivos. Otros anticuerpos que se pueden encontrar son los antiinsulina, con una positividad de 30%, antiproinsulina, 25%, y los ICA12 o SOX13, un 12%. Entonces, fíjense que acá lo que nos está diciendo es que la célula beta, no estamos seguros que la maten los autoanticuerpos, ¿sí? Pero sí estamos seguros que la matan los linfocitos T, los CD4 y CD8. Posiblemente todo el resto sea una reacción a la inicial agresión que producen los linfocitos T. Sin embargo, no tenemos una certificación, una base experimental para poder dilucidar exactamente cuál es el rol de estos autoanticuerpos en la patogenia de la enfermedad. Pero podemos decir claramente que en la enfermedad, en la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener un componente muy importante autoinmunitario. O sea, esta enfermedad la podemos considerar autoinmunitaria. Y la inmunidad celular es lo más importante en esta enfermedad. No necesariamente las células que hallamos en circulación periférica son las poblaciones responsables de la lesión de la célula beta. El 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presentan un mayor número de células T activadas y una disminución de los linfocitos supresores con un aumento de los natural killers. En la IL-1 y el TNF-alfa, el interferón gamma, actuarían como mediadores, como citotóxicos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la diabetes mellitus? En general, estas son las manifestaciones clínicas características de la diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Antes decíamos las 3P, pero en realidad son las 4P para la diabetes tipo 1 en especial, porque la pérdida de peso es importante. Fíjense que la combinación paradójica de polifagia, polifagia significa que tiene mucho hambre, que va a comer mucho, ¿sí? Polifagia, esto es apetito. Entonces la combinación de polifagia y pérdida de peso es una sospecha muy firme de diabetes. Permite despertar una sospecha muy alta de diabetes, y esto es a cualquier edad. Polifagia sumada a pérdida de peso, tenemos que sospechar diabetes. Pero los tres principales P son poliuria, polidipsia y polifagia. La hiperglucemia supera el umbral para la glucosa y se produce glucosuria. Acá otra vez tienen que repasar fisiología renal y repasar los mecanismos de filtrado y reabsorción de glucosa. La glucosa en condiciones normales no aparece en orina, ¿sí? El clearance de glucosa es 0. Tenemos que regular la glucemia, no podemos darnos el lujo de perderla por orina todo el tiempo. Entonces, pero esa reabsorción total, o sea, la glucosa filtra totalmente en el glomérulo, pero se reabsorbe totalmente en el túbulo proximal. Y se reabsorbe ahora sí por mecanismos activos, por eso se reabsorbe totalmente, porque se reabsorbe en contra del gradiente de concentración. Queda 0 concentración de glucosa en orina. El clearance, ¿se acuerdan qué es clearance, no? Que es los mililitros de plasma que se purifican de una determinada sustancia, en este caso sería de glucosa,
por la unidad de tiempo. Entonces, el clearance de glucosa es 0. ¿Por qué? Porque no hay nada de glucosa en la orina. No se clarifica ni 1 mililitro de plasma a través de orina de la glucosa. ¿Entienden? Entonces, si el clearance de glucosa es 0, pero la glucosa es pequeñita y puede filtrar perfectamente en el glomérulo, filtra toda la glucosa y toda la glucosa o sea, filtra todo el plasma que se filtra, ¿no? No se filtra todo el plasma, ¿se acuerdan eso, no? 125 mililitros por minuto. Entonces, de esos 125 mililitros por minuto de plasma que filtran, toda la glucosa que contiene filtra con él. Pero toda esa glucosa se reabsorbe. ¿Y cómo se reabsorbe? Ahora sí, por mecanismos activos. Y esos mecanismos son los SGLT, los transportadores acoplados al sodio. Recuerden esto, lo deben haber visto con mucho detalle en fisiología renal. Entonces, cuando la glucemia en la sangre supera la capacidad, porque esos SGLT son proteínas, tienen una saturación, hay un determinado número de unidades de SGLT a lo largo del el túbulo contorneado proximal. Entonces va a tener una capacidad, una capacidad de transporte máxima, es lo que ustedes llaman, lo que se llama en fisiología el TM para la glucosa, la capacidad de transporte máxima para reabsorber toda la glucosa que filtró. Si filtró mucho más glucosa porque teníamos una hiperglucemia, va a superar la capacidad máxima de reabsorción, ¿sí? Entonces va a haber un valor de glucemia, el valor de glucemia a la cual se supera el transporte máximo de glucemia o la capacidad máxima de captarla, ese valor de glucemia que supera el TM se llama umbral para la glucosa. ¿Y a qué se llama umbral? Al valor de glucemia a partir del cual aparece glucosa en orina. Todo esto es repaso de fisiología renal, así que búsquenlo en el libro de fisiología que debe estar con mucho más detalle. El punto es que en la diabetes, por supuesto, no tratada, la hiperglucemia supera el umbral para la glucosa. Entonces tuve que definirles umbral. ¿Recuerdan qué es umbral? Umbral para la glucosa llamamos al valor de glucemia, acuérdense que glucemia es la concentración de glucosa en sangre, al valor de glucemia ante el cual la glucosa aparece en orina. O sea, superó el TM, que es el transporte máximo a nivel del túbulo proximal, el túbulo proximal. Y se produce glucosuria, entonces, si se supera la glucemia, supera el umbral para la glucosa, se produce glucosuria, es decir, aparece glucosa en orina. Empieza a haber un clearance positivo de glucosa. O sea, algunos mililitros de sangre o de plasma que filtraron se van a clarificar de glucosa. O sea, la glucosa el organismo va a tender a deshacerse de esa glucosa de más. Entonces, se produce glucosuria y esa glucosuria va a producir en los túbulos, o sea, no se reabsorbió en el túbulo proximal, pasa al túbulo distal y al colector, y esa glucosa en ese lugar donde no debe estar retiene agua, porque es muy osmótica, son partículas muy solubles, son moléculas muy solubles en agua, que obviamente van a aumentar la osmolaridad de la luz de los túbulos renales. Al aumentar la osmolaridad, ejercen un efecto osmótico, y eso hace que más agua se libere, que haya un clearance de agua mayor, y eso causa más orina, por eso llamamos poliuria. Poliuria es sencillamente más orina.
pudiendo causar profunda pérdida de agua y electrolitos, porque ese efecto osmótico va a producir mayor agua en la orina que se está produciendo. La pérdida de agua por riñón junto a la hiperosmolaridad causada por la hiperglucemia produce pérdida de agua del compartimiento intracelular, estimulando los osmorreceptores centrales de la sed y provocando polidipsia. Entonces ahí ya les expliqué cómo se produce la poliuria y acá les acabo de explicar cómo se produce la polidipsia. Polidipsia significa sed exagerada. O sea, en realidad significa exagerado necesidad de agua, de beber agua. El catabolismo de grasas y proteínas produce pérdida de peso. Esta enfermedad es fundamentalmente catabólica. ¿Por qué? Porque la hormona anabólica por excelencia es la insulina. Acá perdemos a la insulina y al no haber insulina no hay otra hormona que la reemplace en su efecto anabólico tan importante. Entonces va a haber catabolismo de grasas y de proteínas en exceso. Y eso que va a producir pérdida de peso y pérdida de equilibrio energético. Va a haber pérdida de energía, o sea, va a haber un equilibrio energético negativo. O sea, nosotros ingerimos muchas calorías, pero hay un equilibrio energético negativo. No las podemos aprovechar porque está en un estado catabólico el organismo. Eso conduce a polifagia. Va a inducir al paciente va a inducir a la persona diabética a tener más hambre, a comer más, porque lo que come no lo puede aprovechar. Tiene un equilibrio energético negativo. La combinación, y esto ahora lo volvemos a decir, la combinación paradójica de polifagia y pérdida de peso debe despertar sospecha de diabetes. Es algo muy particular, ¿sí? Polifagia combinada con pérdida de peso, la primera situación patológica que tenemos que imaginar es la diabetes. Bueno, es muy importante que entiendan los mecanismos de estas manifestaciones clínicas, son muy fáciles de comprender si conocen la fisiología renal y el metabolismo intermediario, ¿sí? Y la fisiología endocrina. ¿Cómo se describe la cetoacidosis diabética? Ojo que la cetoacidosis diabética es muy importante en la diabetes tipo 1, ¿sí? No es tan importante o casi no se da muy poco en la diabetes tipo 2. O sea, tiene que ser una diabetes tipo 2 muy avanzada para que pueda llegar a una cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es una complicación seria de la diabetes mellitus tipo 1. Es realmente seria, es una complicación aguda y seria. En respuesta a la falta de insulina, se libera adrenalina, que bloquea cualquier acción residual de la insulina, o sea, es una antiinsulina la adrenalina, y estimula la liberación de glucagón. Tanto la adrenalina como el glucagón, como la noradrenalina, como los corticoides, son hormonas contrarregulatorias. Principalmente adrenalina y glucagón son las hormonas que se consideran contrarregulatorias de la insulina. Entonces, en respuesta a la falta de insulina, se libera la adrenalina que bloquea cualquier acción residual de la insulina y estimula la liberación de glucagón. El déficit de insulina junto con el exceso de glucagón reduce la utilización periférica de la glucosa. Falta insulina y sobra glucagón. ¿Se acuerdan? El glucagón, ¿se acuerdan que es la hormona del ayuno entre comidas? O sea, el glucagón lo que va a favorecer es gluconeogénesis. O sea, va a aumentar la oferta de glucosa al plasma. Entonces, eso lo hace principalmente el hígado. Entonces, el déficit de insulina junto con el exceso de glucagón reduce la utilización periférica de glucosa al tiempo que incrementa la gluconeogénesis. Y esto se da con glucemias de 500 o 700 miligramos por decilitro, que eso puede suceder en una diabetes tipo 1,
en una forma aguda. Se estimula la lipasa del tejido adiposo con el consiguiente aumento de ácidos grasos libres, cuya oxidación en hígado produce cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son el acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la acetona. La acumulación en sangre de estos cuerpos cetónicos, acetoacético y beta-hidroxibutírico, productos de la la oxidación de los ácidos grasos, estimulados, activados o hidrolizados por la lipasa del tejido adiposo que ha sido estimulada por el glucagón, entonces producen la acumulación en sangre de estos cuerpos cetónicos, van a producir una acidemia, ¿sí? Y esa acidemia en realidad es metabólica, entonces una acidosis metabólica producida por cuerpos cetónicos, y eso tiene un nombre propio, cetoacidosis. Entonces la cetoacidosis se define como la acidosis metabólica producida por cuerpos cetónicos. Recuerden que acidemia es sencillamente decir que el pH de la sangre es ácido. Acidosis ya estamos hablando de un proceso fisiológico, un proceso fisiopatológico que está produciendo esa acidemia, y cuando esa acidemia está producida por estos ácidos fijos acetoacético o beta-hidroxibutírico, la llamamos, tiene nombre propio, esa acidosis, y se llama cetoacidosis. Cetoacidosis diabética es la complicación aguda que sucede, que es grave y sucede más frecuentemente en diabetes tipo 1, mucho más frecuentemente, y muchas veces se diagnostica la diabetes tipo 1 porque el individuo aparece con esta cetoacidosis en la guardia de la institución de salud. Hasta aquí llegamos a la diabetes tipo 1. Vamos a ver ahora la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. La patogenia de la diabetes tipo 2 sigue siendo enigmática, o sea, conocemos menos de la patogenia de la diabetes tipo 2 que de la tipo 1. Los factores ambientales, como el estilo de vida sedentario y los hábitos dietarios, se cree que favorecen la diabetes tipo 2. Los factores genéticos son más importantes que en la diabetes tipo 1. Hay muchos más genes que se conoce qué gen es, o sea, se conoce el gen, hay variaciones de esos genes o mutaciones o variantes en realidad de esos genes que confieren susceptibilidad a la diabetes tipo 2. Si bien no se conoce un factor de herencia, así como conocemos en la MODY, por ejemplo, que ya sabemos que es genética la MODY y es autosómica dominante, es hereditaria, la diabetes tipo 2 tiene un componente genético, tiene susceptibilidad genética. Generalmente tiene una historia familiar la diabetes, o sea, si un diabético tipo 2 muy probablemente tuvo abuelos diabéticos o padres diabéticos, o posiblemente vaya a tener hermanos diabéticos. ¿Sí? Hay un componente hereditario y hay un componente genético mucho más evidente que en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 no se ve ese componente, salvo, ya les dije, en la diabetes que es diabetes genética, que es otro tipo, no es ni tipo 1 ni tipo 2, sino que es una diabetes hereditaria con características de diabetes tipo 2. No hay evidencia que sugiera una base autoinmunitaria tampoco. O sea, en la diabetes tipo 2 no va a haber insulitis. No hay insulitis en la diabetes tipo 2 y no hay serología de diabetes tipo 1. ¿Sí? No hay evidencia que sugiera que tenga una base autoinmune o autoinmunitaria. Entonces, para que nosotros consideremos que estamos hablando de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos dos factores. En la diabetes tipo 1, ¿se acuerdan que era la falta de insulina? ¿Sí? La falta de insulina por la muerte de las células beta.
Esa era la base fisiopatológica. Acá la base fisiopatológica está dada por dos características que se dan en simultáneo: la insulinoresistencia y el déficit beta secretor. Si no están las dos características, no podemos decir que es diabetes. Porque si nosotros tenemos solo insulinoresistencia, pero no hay hiperglucemia, no estamos en presencia, por lo menos todavía, de un diabético. Estamos por ahí, posiblemente ese sea un paciente, un individuo que está sufriendo un síndrome metabólico, si se dan los otros parámetros necesarios para el síndrome metabólico, o está desarrollando, o tiene posibilidades de ser diabéticos en un futuro. Pero para decir que estamos hablando de diabetes tipo 2, tenemos que hablar de insulinoresistencia y déficit beta secretor simultáneo, ¿sí? Acuérdense de esto porque cuando lo pregunto, lo único que ustedes se acuerdan siempre es insulinoresistencia, no sé por qué. Es insulinoresistencia más déficit beta secretor. ¿A qué llamamos insulinoresistencia? Al incremento de la producción hepática de glucosa por una pobre señal insulínica o por un incremento del glucagón postprandial, y a la disminución de la captación muscular de glucosa. Fíjense que el tejido que más contribuye a la regulación de la glucemia es el tejido muscular. ¿Por qué es el tejido muscular? Porque el tejido muscular incorpora glucosa solo en presencia de insulina a través del GLUT4. ¿Se acuerdan de fisiología? La insulina estimula la colocación en la membrana de los transportadores que llamamos GLUT4. Esos son los transportadores sensibles a la insulina. El tejido muscular esquelético dispone de esos transportadores para captar glucosa. En cuanto se incorporan estos GLUT4 por el estímulo de la insulina en la membrana del músculo esquelético, el músculo esquelético va a ser el mayor contribuyente al control, a la regulación de la glucemia postprandial, ¿sí? Entonces, inmediatamente va a captar glucosa. Acuérdense que la glucosa siempre se capta a favor de gradiente. Entonces, una vez que incorpora los transportadores de glucosa en la membrana, gracias a la presencia de insulina, esos transportadores van a captar glucosa a favor de gradiente, siempre, porque una vez que ingresa la glucosa a la fibra muscular, se fosforila, se convierte en 6-fosfoglucosa, se fosforila, y esa glucosa fosforilada no es capaz de salir de la célula muscular, no es capaz de salir. Se utiliza para obtención de energía o para la producción de glucógeno, ¿sí? Pero que lo va a usar exclusivamente la fibra muscular. La fibra muscular no aporta glucosa al sistema. Quien aporta glucosa al sistema es el hepatocito, porque el hepatocito dispone de la 6-fosfatoglucuronidasa, lo mismo que el riñón. Lo que pasa es que el que aporta más glucosa al sistema es el hepatocito. Aparte, el hígado recibe las hormonas pancreáticas recién hechas, ¿sí? El hígado se queda con el 50% de la insulina que produce el páncreas y con casi todo el glucagón que produce el páncreas, porque el glucagón encima tiene vida media bastante corta. Entonces, toda esa acción del glucagón sobre los hepatocitos, induciendo la gluconeogénesis, incluso está incrementada ante la falta de respuesta del hepatocito a la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2, al tener insulinoresistencia y ni el músculo no se entera que hay hiperglucemia, entonces no la va a captar porque no puede poner no puede colocar los GLUT4 que responden a insulina en la membrana plasmática para captar glucosa. El tejido muscular tampoco puede hacer lo mismo, no puede captar glucosa porque no responde a la insulina, entonces no pone los GLUT4 en su membrana para captar glucosa. Este es el otro tejido que interviene en la regulación de la glucemia postprandial, tanto el músculo esquelético como el tejido adiposo.
Y el hepatocito, que no necesita insulina, capta glucosa por el GLUT2, pero sí recibe cantidades importantísimas de glucagón. Entonces el glucagón induce la producción de más glucosa. Es realmente la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es muy interesante. No se conoce bien por qué es tan importante el aumento de la secreción de glucagón durante la diabetes tipo 2, pero esa conjunción de falta de respuesta a la insulina, déficit de la secreción de insulina y aumento de la secreción de glucagón y de la acción del glucagón, hace una combinación realmente difícil de manejar. Entonces, es bastante difícil el tratamiento de la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, pero especialmente la tipo 2, porque es la más frecuente además. Por eso es que todo el tiempo se está trabajando y generando nueva medicación, nuevos fármacos. Esto lo van a ver los que estudian. Creo que los bioquímicos también tenemos, sí, obviamente tenemos farmacología. No tenemos farmacología clínica, pero sí farmacología básica. Es apasionante toda la farmacología que se desarrolla para el tratamiento de la diabetes, principalmente tipo 2, ya les digo, porque es la más frecuente. Los fármacos que actúan sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2 son hasta ahora la metformina, que produce un incremento de la, o sea, que la metformina ataca el incremento de la producción hepática de glucosa. Ese incremento de la producción hepática de glucosa se da por la pobre señal insulínica y por el incremento de glucagón prandial. Y la metformina entonces ataca ese incremento de producción hepática. Y por otro lado, el incremento de glucagón prandial se trata con GLP-1. GLP-1 es el péptido glucagón light. Este también lo deben haber estudiado en fisiología endocrina o incluso en fisiología gastrointestinal, porque este péptido glucagón light es un péptido producido, es parecido al enteroglucagón, ¿sí? Este enteroglucagón actúa sobre las células beta, favorece su crecimiento e inhibe la producción de glucagón. Esto se está utilizando como medicamento para la diabetes. Metformina es muy importante porque no solo se utiliza como medicamento para tratar la diabetes, sino también para tratar el síndrome metabólico, porque tiene mucha acción en la producción hepática de glucosa. Y en el síndrome metabólico hay una pobre señal insulínica, ¿sí? Hay una resistencia a la insulina. La disminución de la captación muscular de glucosa también se puede tratar con las glitazonas. Estas glitazonas son otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de los diabéticos. El déficit beta secretor, ya necesitamos, por ejemplo, las sulfonilureas, que son los clásicos hipoglucemiantes orales, las incretinas, que son de la familia del GLP-1, y básicamente la insulina, ¿no? Como tratamiento de reemplazo. Entonces, todos estos fármacos, yo nada más les doy un panorama, esto lo van a estudiar en farmacología, así que no es algo que yo les voy a exigir que conozcan, solo se los doy como para que ya les vaya, vayan teniendo una idea de la importancia que tiene el tratamiento médico de la diabetes. Y la importancia del tratamiento médico de la diabetes y por qué se evoluciona tanto y está todo el tiempo mejorándose, es porque es muy difícil mantener los niveles de glucemia normal. Es muy difícil de regular la glucemia. El organismo lo hace con una habilidad exquisita. Los mecanismos que utiliza el organismo para regular la glucemia son realmente muy sutiles, muy exquisitos, y que
que intervienen distintos componentes, y eso es muy difícil, porque fíjense, si yo les digo que la insulina que produce el páncreas, la mitad de la insulina queda, porque imagínense que eso se vuelca a la circulación esplásmica, entonces va a ir primero al hígado. Entonces, la mitad de la insulina queda en el hígado. ¿Cómo hacen ustedes para hacer un reemplazo de esa acción de la insulina? Que es inmediata, ¿sí? Es inmediata. Cuando se secretan, se producen incretinas en el intestino, porque hay hidratos de carbono en el intestino, se está estimulando la secreción de insulina. Esa insulina ya está llegando al hígado antes que aumente la glucemia. Entonces, ese mecanismo tan sofisticado, fisiológico, de regulación de la glucemia, es muy difícil de reemplazar con el tratamiento médico. Por eso es que se está todo el tiempo mejorando los distintos tipos de insulina, los distintos tipos de fármacos, que atacan distintos aspectos de este pan metabólico, de esta patología pan metabólica, ¿sí? Entonces, se define como defecto en la insulinoresistencia, que es uno de los dos componentes importantes de la diabetes, de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, se define como un defecto en la respuesta normal de los tejidos diana a la insulina. La resistencia a la insulina da lugar a la incapacidad para inhibir la gluconeogénesis en el hígado, que contribuye al desarrollo de glucemia en ayunas elevada. Entonces, la resistencia a la insulina confiere una incapacidad para inhibir la gluconeogénesis en el hígado. Entonces, tenemos exceso de secreción de glucagón que se acompaña con una incapacidad de inhibir la gluconeogénesis en el hígado, que contribuye al desarrollo de glucemia aumentada en ayunas. La incapacidad de captar la glucosa y la síntesis de glucógeno en el músculo esquelético, lo que eleva la glucemia postprandial. O sea, nosotros tenemos que en el diabético va a estar elevada la glucemia en ayunas porque hay un exceso de gluconeogénesis, y va a estar también elevada la glucemia postprandial porque hay una capacidad de la captación de glucosa y de la síntesis de glucógeno en el músculo esquelético, porque tanto la captación de glucosa, o sea, ubicar el GLUC4 en la membrana plasmática, como la síntesis de glucógeno, están estimulados por la insulina. Y si el músculo esquelético no responde porque tiene insulinoresistencia, entonces va a estar incapacitado de regular la glucemia postprandial. Y lo mismo le pasa al tejido adiposo. La incapacidad de inhibir la lipasa en el tejido adiposo, esa lipasa que está produciendo degradación, o sea, hidrólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo, la inhibe la insulina, ¿sí? La inhibe, por eso se llama lipasa hormonosensible. Se inhibe por insulina y se activa por glucagón. Entonces, si la insulina, si el tejido adiposo no responde a la insulina, que es otro tejido que también lo hace por dos vías, por la incorporación del GLUT4 en la membrana y la y la inhibición de la lipasa hormonosensible, entonces eso determina un exceso de ácidos grasos libres circulantes y una amplificación del estado de resistencia a la insulina. Es realmente apasionante entender la fisiopatología de esta enfermedad, sobre todo de este aspecto de la diabetes tipo 2, que es la insulinoresistencia. Es realmente apasionante. Tienen que conocer todo, tienen que acordar qué era la lipasa del tejido adiposo, cómo responde la lipasa del tejido adiposo, se activa por glucagón, se inhibe por insulina. Lo mismo pasa con la síntesis de glucógeno y la captación de glucosa en el músculo esquelético, todo es activado por insulina. La activación para inhibir la incapacidad de inhibir la gluconeogénesis quiere decir que la gluconeogénesis pasa lo mismo, es activada por el glucagón, inhibida por la insulina. Sin embargo, en el hepatocito recuerden que la captación de de glucosa no depende de insulina, En el tejido, lo único que me faltaba es que se pongan a arreglar la vereda.
La, la captación de glucosa por el hepatocito no depende de insulina, porque es el GLUT2, no es el GLUT4, pero sí depende todo el metabolismo de la glucosa dentro del hepatocito. Es apasionante. Bien, fíjense este corte, acá vemos un islote en un diabético tipo 2. El islote del diabético tipo 2 no tiene insulitis, pero tiene una disfunción de las células beta. Y va a haber una disfunción cualitativa y cuantitativa. A la vez, en esa disfunción está acompañada por una degeneración de la célula beta. Y ahora vamos a ver. Cualitativa es la pérdida del patrón oscilante y pulsátil normal de la secreción y la atenuación de la fase inicial rápida. Con el tiempo afecta a todas las fases y la secreción es claramente inadecuada. Les pido disculpas por este ruido. Yo tengo las ventanas cerradas, pero parece que se han puesto a taladrar en la puerta de mi casa. Bien. Cuantitativa, descenso en la masa de células beta. Entonces va a haber realmente una disminución de la secreción de insulina porque las células beta empiezan a degenerar y se degenera el islote por los depósitos de amiloides. ¿Se acuerdan qué significaba degeneración? ¿Se acuerdan que lo vimos en hígado? Cuando el hepatocito degenera porque hace inclusiones de grasa, por ejemplo. Entonces, ese es un mecanismo de adaptación patológico. Acá pasa lo mismo, las células beta degeneran por las inclusiones que además se secretan. El amiloide degenera a todo el islote porque se secreta el espacio extracelular y entonces vamos a tener acumulación de amiloide en el islote. Entonces podríamos decir que la diabetes tipo 2 es un tipo de enfermedad degenerativa. La proteína amiloide de los islotes está presente en más del 90% de los pacientes y la amiloidosis, que eso es el estado inflamatorio que produce esta degeneración amiloide, se asocia al descenso de la masa de células beta. O sea, cuanto más producción de amiloide en el islote, más afectadas y menor va a ser la proporción de células beta funcionantes. Bien. ¿Cómo ven que es mucho más compleja la explicación o la fisiopatología de la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 hay una pérdida de la respuesta insulínica, ¿no? Entonces, fíjense que la insulina, esta es la secreción normal de insulina, va a estar cuanti y cualitativamente afectada. Cuanti, ¿por qué? Porque se va a secretar menos. Puede ser que al inicio se secrete más, pero igual va a estar afectada la secreción, va a ser cualitativamente distinta. ¿Ven? Tiene el primer pico y luego desciende. En el diabético vamos a ver que la insulina no hace el primer pico y por ahí se mantiene un poco más aumentada en el segundo, en la segunda fase de la secreción, y por eso al inicio, antes de ser diabético, puede compensar un poco y todavía no es diabético, es decir, todavía no tenemos la hiperglucemia característica de la diabetes, pero en cuanto tenemos la hiperglucemia, este área que queda debajo de la curva va a ser menor al área que queda debajo de la curva normal. Entonces hay una alteración del patrón de secreción oscilatoria, hay una disminución o ausencia de la primera fase de la secreción, y la segunda fase es inadecuada, y el aumento de la secreción de insulina se puede apreciar en estos individuos. Fíjense ahora si nosotros comparamos la secreción de insulina y la secreción de glucagón en el individuo diabético. Y vamos a ver que esto es el individuo normal, esta es la glucosa en miligramos por decilitro en una prueba de
de glucosa. Entonces tenemos, esta es la prueba de glucosa normal. Fíjense cómo daría la prueba de glucosa en un diabético tipo 2. Cuando dosamos insulinemia en picomoles por litro, glucosa se dosa en miligramos por decilitro, la insulina, como cualquier hormona, se dosa en picomoles por litro. Entonces, la insulina normal, que es la violeta, tiene su clásica curva de secreción, mientras que en el diabético la secreción de insulina está alterada. Por otro lado, fíjense lo que pasa con el glucagón, que se mide todavía menos, femtomoles por litro, mucho menos lo del glucagón. El glucagón se queda casi todo en el hígado y tiene vida media más corta, o sea, la concentración que nosotros podemos encontrar de glucagón en plasma es muy baja. Entonces, fíjense que en un normal, en un individuo normal, ante la ingesta de glucosa, el glucagón tiene que disminuir mucho, porque va a aumentar, esta es la insulina, miren lo que pasa, una vez que se ingiere glucosa, aumenta la insulina y disminuye el glucagón. Es lo que debe pasar, esa es la fisiología normal. ¿Qué pasa en el diabético? Hasta aumenta el glucagón. No se conoce bien los mecanismos por los cuales aumenta el glucagón, pero aumenta el glucagón y eso trastoca totalmente. Posiblemente aumente el glucagón porque al no haber insulina, el hígado es incapaz de inhibir la gluconeogénesis. Entonces la gluconeogénesis sigue activa y es como, no sé, debe haber ahí alguna retroalimentación para que el glucagón aumente. No está bien claro, ¿no? Esto, lo que yo les estoy diciendo es una especulación, no tengo base experimental. No está bien claro cómo aumenta, pero sí lo que sabemos positivamente seguro es que el glucagón aumenta anormalmente, postprandialmente, en los individuos diabéticos. Y eso es un dolor de cabeza para la farmacología, para el tratamiento farmacológico o el tratamiento médico de la diabetes. Hay otros parámetros que se usan para poder, porque la determinación de insulina o de glucagón en sangre no se utiliza como valor, digamos, estos son estudios experimentales, no se utiliza la determinación de insulina y de glucagón como valor de laboratorio porque es muy relativa, es muy difícil de establecer los valores normales, es muy difícil verlos. Generalmente la insulina se tiene que referir a algo, tiene que haber una relación. Entonces, sí, el valor que se usa en el laboratorio es la relación OMA. OMA evalúa la resistencia a la insulina. Esto, OMA, proviene de Homeostatic Model Assessment. Esto es el significado de OMA. Utiliza dos parámetros de laboratorio, la glucosa y la insulina. O sea, aquí determinamos insulina, pero determinamos glucosa a la vez. Y el valor, si existe un bloqueo o una resistencia periférica a la acción de la insulina, y evalúa indirectamente la función de las células beta en el páncreas. Entonces, esta relación OMA vemos que va disminuyendo en el individuo que está desarrollando la diabetes, y en el momento que se diagnostica, los valores OMA llegan a los valores de diagnóstico. O sea, esto 0 es el momento donde se hace el diagnóstico, ¿sí? Va disminuyendo con la edad, con el tiempo en que se va deteriorando y que se va desarrollando la enfermedad, y en el momento que se diagnostica la diabetes, es decir, que está la hiperglucemia junto con la resistencia a la insulina, vamos a tener valores de OMA que nos van a permitir seguir un tratamiento o completar un diagnóstico. No se utiliza el OMA como criterio diagnóstico. Es un valor que nos permite tener una idea de la resistencia. ¿Qué componente? O sea, ¿cuánto vale el componente resistencia a la insulina en ese diabético? ¿Qué proporción importante hay?
de resistencia a la insulina con respecto a la secreción de insulina, a la capacidad o al déficit insulino secretor, qué proporción hay de resistencia a la insulina en ese individuo diabético. Se los digo porque el valor OMA lo van a ver en el laboratorio, y entonces para que no les resulte una cosa totalmente nueva y entonces se pierdan de todo el resto que tienen que aprender en el laboratorio de análisis clínicos. Entonces, hay otra forma, que es el cociente proinsulina-insulina, es otra manera de estudiar al diabético. A medida que la función de la célula beta se deteriora, aumenta la relación proinsulina-insulina. Ay, espero que no vuelvan a empezar. Es un marcador de estrés retículo endoplasmático. Podría ser una señal que dirija a las células a la apoptosis. El GLP-1 reduce el cociente proinsulina-insulina. Entonces, el cociente proinsulina-insulina nos está hablando de que esta célula beta está hipersecreta, está produciendo en exceso insulina, porque está tratando de compensar, ¿sí?, la resistencia a la insulina. Ese estrés del retículo endoplásmico, eso produce un estrés del retículo endoplásmico, y ese estrés del retículo endoplásmico se puede evidenciar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque va a secretar insulina antes de terminar de producirla. Entonces, secreta proinsulina, y esa relación proinsulina-insulina va a aumentar. A la vez, la célula beta está sufriendo y es muy probable que esté muriendo, ¿sí? Entonces puede ser una señal también de apoptosis de las células beta. Hay mucha discusión de cuál es el mecanismo de muerte de las células beta en la diabetes tipo 2, así que no me voy a meter en ese tema. En general se considera que es apoptosis, pero hay mucha discusión todavía. El GLP-1 es un fármaco, es el péptido glucagon light, es un fármaco que está dentro de las incretinas, que reduce el coeficiente proinsulina-insulina. Es decir, es un fármaco trófico para la célula beta, por eso es que ha tenido tanto éxito desde que se ha iniciado la farmacología del GLP-1, pero bueno, no es tan fácil tratar médicamente al diabético, así que por eso los endocrinólogos especialistas en diabetes son algunos, y es un especialista en diabetes el que tiene que manejar este tipo de fármacos. Entonces, en los estadios metabólicos, ya son las 2 de la tarde, Dios mío. Estadios metabólicos en la diabetes tipo 2, predisposición genética y obesidad son características para la diabetes tipo 2. Hay una resistencia a la insulina que al principio va a estar compensada por la célula beta, y entonces todavía no estamos en la diabetes diagnosticada. Empieza a haber una falla de las células beta precoz, y entonces ya vamos a tener alteraciones de la tolerancia a la glucosa. Podemos tener valores aumentados de glucosa en ayunas, pero no estamos en los valores de corte para diagnosticar diabetes, hasta que el fallo de la célula beta, que se conjuga con la resistencia a la insulina, va a conducir a la diabetes tipo 2. Las manifestaciones clínicas de la diabetes tipo 2 se presenta en pacientes obesos con mayor frecuencia, pueden manifestarse con poliuria y polidipsia, en algunos casos debilidad inexplicable o pérdida de peso. El diagnóstico más frecuente es incidental, es decir, es por casualidad que se le hizo un chequeo y se vio que tiene valores aumentados de glucemia en ayunas, entonces se le vuelve a hacer una determinación de glucemia en ayunas, y vuelve a estar por encima de los 126 miligramos por decilitro, se diagnostica diabetes. Muchas veces la manifestación está acompañada de poliuria y polidipsia. La ausencia de cetoacidosis, el diabético tipo 2 no es frecuente que haga cetoacidosis, no se va a presentar la diabetes por una cetoacidosis, que es esa complicación aguda típica de la diabetes tipo 1. La expresión de cetoacidosis es muy baja, y es debida a que estos pacientes presentan concentraciones de insulina más elevadas en la vena porta. Acuérdense que la insulina,
con que haya un poco de insulina que esté secretando el páncreas, ya al hígado algo le llega. Entonces es muy difícil que se desarrolle cetoacidosis en la diabetes tipo 2. Únicamente cuando realmente el islote está agotado, está totalmente degenerado. Esto evita la oxidación ilimitada de ácidos grasos hepáticos y mantiene controlada la formación de cuerpos cetónicos. En estados de descompensación puede desarrollar un coma hiperosmolar. Esto sí, puede llegar a la urgencia un diabético tipo 2 por una pérdida de conocimiento, y eso se hace no por un proceso cetósico, sino por un proceso hiperosmolar, debido a la deshidratación grave secundaria a la diuresis osmótica. En general esto se da en personas mayores que no beben lo suficiente como para compensar la poliuria, ¿sí?, en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 y tipo 2 están acá muy bien comparadas desde el punto de vista clínico, genético, de la patogenia y qué sucede en los islotes. Les recomiendo que esto lo analicen o lo utilicen como resumen de estas clases, y le voy a hablar un poco de las complicaciones crónicas de la diabetes, que las han visto en el trabajo práctico, pero lo más importante que quiero que sepan de las complicaciones crónicas de la diabetes es que son complicaciones crónicas de la diabetes, no son específicas de la diabetes tipo 2 ni de la diabetes tipo 1. El problema de las complicaciones crónicas aparentemente está dado por la hiperglucemia, ¿sí? La hiperglucemia, sea cualquiera la fisiopatología que la justifique, puede llegar a causar estas complicaciones crónicas. Y una de las primeras que se produce es la retinopatía. Muchas veces al diagnóstico de la diabetes ya hay algo de retinopatía iniciada en el momento del diagnóstico de la diabetes. Por eso los valores de corte justamente se discuten y se basan en tratar de diagnosticar la diabetes antes de que se inicie la retinopatía. Aunque los tipos principales de diabetes obedecen a mecanismos patogénicos diferentes, las complicaciones crónicas en riñones, ojos, nervios y vasos sanguíneos son similares y constituyen la causa principal de morbilidad y mortalidad. Los eventos cardiovasculares, tales como el infarto de miocardio, la insuficiencia vascular renal y los accidentes vasculares cerebrales, son las causas más frecuentes de mortalidad en los diabéticos de larga evolución. Bueno, muchas gracias. Disculpen que la clase fue muy larga, pero aquí ha finalizado.